situación que pone en difícil momento a la Policía Nacional. Ramiro, bienvenido a la W, a la ciudad de Cuenca, a las provincias del Austro ecuatoriano como son Azuay y Cañar, y en el mundo entero a quienes están siguiendo esta entrevista a través de las diferentes redes sociales. De manera preliminar, ¿qué lectura le deja a usted este crimen que se comete en la Escuela Superior de Policía del Ecuador en la ciudad de Quito? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Creo que estamos con un poco de eco. No, estamos bien, estamos recibiendo bien la señal acá. Bien, perfecto. Bueno, realmente es un momento muy delicado para la Policía Nacional. Además, en un periodo de mucha inseguridad, donde vemos a la delincuencia avanzar eh, como jamás lo habíamos visto antes, eh, episodios de violencia muy marcados. Y claro, es el peor momento para que se cuestione la legitimidad y la actuación de las fuerzas de seguridad, y eso es lo que está pasando ahora. Eh, Se nos ha mostrado a través de este triste episodio, creo yo, que la peor cara de la policía. Eh, es- la persona muere nada más ni nada menos que en la escuela de formación de oficiales de la policía, en manos de un instructor de la policía y de un oficial en activo, además. Así que todo esto, pues, por supuesto, nos tiene que llevar a replantearnos qué esperamos de nuestras fuerzas de seguridad, cómo se están formando los oficiales de policía, porque, ojo, eh, los oficiales que están actualmente en formación serán los que estén a cargo de la seguridad ciudadana los próximos 40 años. Así que es un tema que debemos tomarnos muy, muy en serio y, y bueno, esperamos que esta sea, digamos, el momento o la ocasión de una reestructuración adecuada, que no es simplemente el sacar unos oficiales y con eso ya estamos todos listos, porque vemos que los problemas son sistémicos, que los problemas son estructurales, que hay una verticalidad mal entendida que en algunos casos puede entenderse como complicidad, en otros como garantía de impunidad y en otros como pie para que se den todo tipo de abusos. Hemos visto, por ejemplo, que las cadetes pues terminan siendo acosadas sexualmente por sus propios instructores, independientemente de lo que pasó con la abogada Bernal. Eh, es decir, todo esto tiene que cambiarse, todo eso está mal y esperamos que se den las rectificaciones del caso. Bien menciona usted, Ramiro, en el análisis preliminar que hay un problema estructural en la policía y podemos abordar. Esto desata con este crimen que se comete en la ciudad de Quito. Hace pocas semanas en la ciudad de Cuenca, de pronto a lo mejor no llegó esta información en la ciudad de Quito. Dos miembros de la Policía Nacional asesinan a un ciudadano con 54 puñaladas en la madrugada de uno de los días aquí en la ciudad de Cuenca. Miembros de la policía involucrados en asaltos, miembros activos, miembros pasivos. Todo esto da que, como usted menciona, hay un problema estructural. ¿Cómo corregir? El presidente de la República, a su llegada de los Estados Unidos, el pasado día viernes dio una cadena en horas de la noche en donde pidió de inmediato a su llegada la dimisión del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Dio de baja también a dos generales, a Goyes y a Ponce, y ha pedido que sean evaluados personal de la policía, alrededor de 300 de alto rango en la Policía Nacional. ¿Cree que con estas acciones que se están haciendo vamos a corregir estos problemas que estamos viviendo? Mire, me parece que por lo mismo que son problemas estructurales, las soluciones son mucho más complejas que simplemente cambiar un grupo que cambiar el ministro o cambiar el director de la escuela. Yo creo que hay una subcultura institucional muy marcada dentro de la policía, de machismo, de misoginia, que sin duda es necesario superar y que además redunda en la calidad del servicio que presta. Y así que, como toda solución estructural, pues son a mediano y largo plazo y son profundas y que van más allá de los nombres.
Yo creo que son las estructuras de verticalidad las que tienen que replantearse en este momento. Yendo al plano legal, donde usted conoce perfectamente el asunto, ¿qué pasa con los hechos que se han narrado, con los hechos que se han dicho de cómo se comete el crimen, la llegada de la señora a la escuela superior, cómo logra entrar a una hora de la madrugada? Estamos hablando cerca de la 1 de la mañana, los acontecimientos, cómo se dan, los hechos, cómo se han narrado, cómo se ha mencionado, el involucramiento también de la cadete Sánchez dentro de esto. Después aparece también otra cadete que también ha tenido comunicación con el señor Cáceres. Todos estos hechos hacen pensar un sinnúmero de cosas. No hay mucha claridad en los acontecimientos que se han dado en este crimen. Bueno, a ver, lo primero que se tiene que hacer es una fijación adecuada de hechos. En otras palabras, ¿qué pasó? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Hubo una sola persona que ejerció violencia sobre la abogada Bernal o fueron varias? Punto uno. Porque si fue una persona la que ejerció violencia y la que mató, es esa persona la que responde por el asesinato. Ahora, siguiente pregunta. ¿Hubo pedidos de auxilio que fueron reportados? ¿Quién reportó y a quién reportaron? Porque ahí, en este caso, pues también podemos hablar de posición de garante de parte de algunos miembros, sobre todo los oficiales que estaban a cargo, y que decidieron no intervenir pese a que se reportó que había un hecho de violencia que luego terminó en muerte. Debieron haber intervenido. No, ojo, no todos, porque posición de garante en lo penal no tienen todos. Solamente aquellos que por razones institucionales, contractuales o legales tenían la obligación de actuar. Y por supuesto, pues, los oficiales a cargo, a los que se les reportó que había un hecho de violencia, tenían la obligación de disponer al teniente Cáceres al entierro y ocultamiento del cuerpo de la abogada Bernal. Ese es otro tema que hay que preguntar y hay que determinar. Porque ahí estamos hablando de otro delito, ya no estamos hablando de femicidio o asesinato, estamos hablando de fraude procesal, que es la figura que reemplazó al encubrimiento con el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal en 2014. Se ha pedido el reforzamiento para determinar qué mismo pasó, porque en el informe preliminar muere por asfixia esta persona. Vienen gente de Colombia ahora, han buscado traer peritos de Colombia que vengan a hacer exámenes y que puedan determinar qué mismo es lo que pasó. ¿Esto es lo correcto, Ramiro? Bueno, yo creo que es adecuado que intervengan investigadores externos porque hay demasiada, digamos, hay un halo de sospecha muy fuerte en contra de la policía. Policía que a todas luces pues no actuó con la diligencia necesaria, que no impidió que se produzca este evento tan grave y que además posteriormente no realizó y la investigación inmediata que se debió hacer. Así que para evitar toda duda y justamente en aras del nombre de la propia policía, me parece bueno que se llame a investigadores extranjeros. En estas últimas horas hemos escuchado que se está reclamando de que este es un crimen de Estado. ¿Se lo puede calificar a este acontecimiento como un crimen de Estado habiendo pasado esto en la Escuela Superior de Policía? A ver, el crimen de Estado eh, es una categoría conceptual criminológica, no es una definición legal, para empezar. Es decir, no hay un código, un convenio internacional donde se establezca qué es crimen de Estado y qué no. En líneas generales, la mayoría de la doctrina se ha puesto de acuerdo en que un crimen de Estado no solamente es el cometido por un funcionario público o en un lugar estatal, sino que sea eh, sucedido por omisiones de investigación, por impedimento de investigación, por denegación de justicia y en general por una eh, futura revictimización. Para poner pues, como ejemplo pues, el tema de los hermanos Restrepo, por ejemplo.
donde se generó una narrativa, donde se trató de negar el cometimiento del delito, donde hubo ocultamiento de pruebas, al punto que hasta ahora no se ubican los cuerpos de los chicos, donde los órganos estatales, lejos de coadyuvar a la investigación, trataron de impedir y de entorpecer y de desviar la atención de los investigadores, donde ha habido una permanente denegación de justicia. Eso sí es un crimen de Estado. El caso del general Gabela, recordemos que lo matan y a través del propio presidente de la República de entonces, Rafael Correa, se trató de ubicar la narrativa de que se trataba de un delito de un delito de criminalidad común, cuando evidentemente era un asesinato vinculado a la compra fraudulenta de los helicópteros Drupa. Eso es un crimen de Estado, claro, se establece esa narrativa y a través de esto, recordemos que el único detenido, que era el autor material de los disparos, fue asesinado en la cárcel. Es decir, desaparecieron toda evidencia como de lugar. Eso es un crimen de Estado. Acá hemos visto que, si bien ha habido una actuación inicial negligente, eh, toda la maquinaria estatal se ha activado para realizar la investigación correspondiente y hoy por hoy, pues hemos dado primero que nada con el cuerpo de la víctima y por supuesto, pues ahora se trata de ubicar a los responsables, especialmente al teniente Cáceres, que de la evidencia que se ha presentado sería el autor de estos actos de violencia. También se ha cuestionado fuertemente por parte de la familia de María Belén que las acciones que dio la fiscalía no fueron las adecuadas, que tuvieron a Cáceres en sus manos. Cáceres se presentó a dar su versión durante varias horas y posteriormente lo dejaron en libertad. Le dijeron que se vaya a la casa, que quizás no hubo un trabajo más exhaustivo por la fiscalía. ¿Piensa usted eso? Mire, lo que pasa es que es muy fácil hablar ex post, es decir, es muy fácil analizar cuando ya todos conocemos los resultados de las investigaciones y los informes, cuando ya apareció este cadáver. Pero al momento en que se presenta Cáceres a la fiscalía, me refiero el día, la abogada Bernal desaparece el domingo en la madrugada, se presenta el lunes, pero además se presenta él como denunciante. Pero no solamente que se aparece como denunciante, sino que va personalmente a rendir su versión. Entonces, claro, en esas circunstancias resultaba muy forzado para la fiscalía en ese momento disponer la vinculación, primero la detención y luego la vinculación, la formulación de cargos en contra de quien denuncia, que además era el esposo de la víctima que va a denunciar. Así que resultaba un poquito forzado en ese momento. Claro, 2 días después, cuando ya se supo cuando ya se supo los informes, resultaba evidente que el principal sospechoso era el teniente Cáceres, pero para entonces ya se había volado. Yo creo que allí tenemos que dejar que las instituciones trabajen. Yo aspiro que Cáceres sea ubicado cuanto antes y que bueno, podamos como sociedad sentir que hemos garantizado los derechos de verdad y justicia, que son fundamentales. Asimismo, el día viernes el presidente de la República le dio un plazo al comandante de la policía, al comandante Salinas, y le dijo que tenía 8 días para entregarle al teniente Cáceres. Si no han podido en los días anteriores, ¿cree usted que se lo pueda encontrar a Cáceres aquí en el país? Mire, me parece que el tiempo daba como para haber salido también del país, como para haber cruzado. Además, tenemos un control de fronteras deplorable. Mire usted lo que pasa con el narcotráfico. Ecuador se ha convertido en un centro de acopio del narcotráfico en Sudamérica, y porque nosotros no somos productores de la droga que pasa por el Ecuador. La producida en el Ecuador será menos del 10%. Todo el otro 90% ingresa por fronteras, ingresa por aire, ingresa por mar. Y, y claro, el control fronterizo es pésimo. Entonces, nada garantiza que el señor Cáceres no haya salido. En todo caso, está con difusión internacional. Así que me imagino que esté donde esté, pues lo estarán buscando y se lo ubicarán. Ramiro, para salir de esta inquietud que de manera permanente hemos escuchado en nuestro medio de comunicación, gente que ha denunciado a nuestras redes sociales, transmitimos, usted que es el que conoce y sabe, decía que luego de haberse cometido este crimen,
a María Belén. A los pocos días, a los 10 días exactamente, se encontró el cadáver, pero se encontraron osamentas. ¿Esto es factible? ¿Esto es real que se pueda encontrar osamentas en tan pocos días? Mire, todo depende de las circunstancias climáticas, todo depende de las condiciones en las que haya sido enterrada, la descomposición, todo, claro, en estos días en Quito, eh, todo depende si ha habido mucha humedad o no, depende además de la intervención de la fauna del lugar. Un cadáver, además, bueno, lo encontraron 2 metros, 1,5 metros, 2 metros abajo. En todo caso, está claro que la abogada Bernal ingresa el domingo a la escuela de policía y es encontrada, me parece que el día jueves o viernes, ¿verdad? Así que, y que además ha sido identificada por la madre de la abogada. Es decir, no hay duda de que se trata de ese cadáver. Ahora, ¿qué pasó con ese cadáver? Hubo una intervención posterior para tratar de desaparecerla, hubo la utilización, tal vez, por ejemplo, podría ser de alguna sustancia para poder borrar toda huella, es posible, pero todo eso se tendrá que establecer en las investigaciones del caso. Es muy frecuente, por ejemplo, el uso de ácidos o de sustancias corroyentes para tratar de ocultar cadáveres. Es más, en México esto se convirtió prácticamente en una industria. O sea, les llamaban los pozoleros, porque les metían a los cadáveres en barriles llenos de ácido, y con eso pues ya no se los podía identificar e inclusive no se podía hacer los exámenes de ADN. Habría que ver si estuvo alguna forma de intervención en el cadáver de la abogada Bernal o si fue la descomposición producto de un proceso natural de un cadáver, ¿no? Ramiro, también se hablaba de que hubieron varios, no sé si son oficiales o cadetes de policía que estuvieron en las afueras de la habitación en donde se escucharon los gritos y que ninguno de ellos intervino. Ahora se ha pedido de que también sean involucrados en esta investigación. De decirse de que ellos escucharon y oyeron y no hicieron absolutamente nada, ¿qué repercusiones tendría dentro de este juicio? Bueno, a ver, vuelvo y repito, ahí todo depende de si tienen posición de garante o no, que es porque estaríamos hablando de un delito homicidio, lo que en derecho penal se denomina comisión por omisión. Para que exista esa comisión por omisión, o denominada como omisión impropia, es necesario que la persona haya tenido la obligación jurídica, no ética, no moral, jurídica de actuar. Porque de lo contrario, todos seríamos responsables de todo lo que pasa. Entonces, solamente quien tiene la obligación jurídica de actuar, en este caso, por ejemplo, los oficiales encargados de mantener el esquema de seguridad de la Escuela Superior de Policía, podrían ser imputados penalmente. No así los cadetes. Los cadetes, si bien pueden haber escuchado, pero no les era exigible jurídicamente actuar en este caso. Sí, más aún si es que reportaron al oficial a cargo y el oficial dispuso no hacer nada. Y en este caso, ¿qué tendría que ver quien está en este momento en prisión? Jocelyn Sánchez, que ha dicho que fue encerrada en el cuarto de lado y que simplemente ella es una cadete también, que no tendría esta responsabilidad que usted acaba de mencionar y que solamente lo que pudo es hacer escuchar gritos y nada más. Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué tenía que ver esta chica? Por eso pregunto, ¿será que ella coadyuvó en el ejercicio de la violencia en contra de la abogada Bernal? Y si la respuesta es no, ahí sí la pregunta es ¿y por qué la vincularon? Y me parece además un muy mal negocio que en lo jurídico que la hayan vinculado, porque si es que en estos 90 días no aparece Cáceres, con la única procesada que van a contar es con esta cadete Sánchez, que evidentemente pues poco o nada tenía que ver en el tema. Es decir, la están procesando simplemente porque habría sido la tercera en esta relación múltiple que mantenía el teniente Cáceres, pero eso no es delito. ¿Usted encuentra que dentro de esta investigación y de todo lo que se ha podido escuchar, hay cabos sueltos y muchos cabos sueltos que en el fondo
no nos dan una realidad de lo que podía haber acontecido. ¿No le queda a usted ese sinsabor, Ramiro? Sí, me parece que hay mucho cabo suelto, me parece que hay mucho tema que se tiene que clarificar, me parece que hay partes de la investigación que, que no cierran. Y por eso le decía a usted desde el inicio de la entrevista que lo primero que tenemos que hacer es una fijación adecuada de hechos, a saber exactamente qué pasó. Cuando entró ella, ¿qué pasó? ¿Cómo inició el proceso, cómo este proceso de violencia ejercido en contra de ella? ¿Quiénes participaron? ¿Fue solamente Cáceres o hubo más intervinientes? ¿Cómo se produjo la muerte? ¿En qué circunstancias? ¿Qué pasó después? ¿Quiénes escucharon? ¿Si se reportó o no se reportó? ¿Y a quién se reportó? Todo eso se tiene que dejar muy claro. Solo así podemos recuperar la confianza en nuestras instituciones, especialmente en la policía. Me queda dos cosas ahí, Ramiro. Hace poco tiempo usted recordará el tema de Don Nasa, el famoso Don Nasa que desapareció ya. También lo asesinaron. Entró al Ministerio de Defensa Eh, y después apareció asesinado. Exactamente, mire usted cómo se vulneran las seguridades. Ahora estamos hablando de la Escuela Superior de Policía, dicen que también las seguridades deben ser muy estrictas y se dan estos acontecimientos que hemos visto. Entonces es un tema que queda flotando en el aire y con alta preocupación para los ecuatorianos. Sí, sin duda, insisto, yo creo que además en un peor momento, ¿no? En un momento de extrema inseguridad donde necesitamos como sociedad muchísimo de la Policía Nacional, pero necesitamos una policía creíble, una policía institucionalizada, una policía con credibilidad. Y en este punto, pues evidentemente no tenemos eso. La policía ha visto muy menoscabada su reputación, su institucionalidad por todo esto, y yo creo que la única manera de salir avante en estas circunstancias es que se haga una fijación adecuada de hechos a través de una investigación seria y sobre todo imparcial. Y por eso le decía que me parece adecuado que se acuda a investigadores externos. Muchísimas gracias, Ramiro, por haber estado en este espacio informativo. Buenos días. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Siempre un gusto. Estoy en Cuenca, además, así que ha sido todo un placer poder haber estado el fin de semana por acá con mi familia política. Y así que muchas gracias por haberme invitado y será un gusto pues, poder compartir otra vez con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Ha sido Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Hay muchos cabos sueltos, se debe estructurar de mejor manera, ¿no? Una cronología mucho más apegada